¿Te no machucaste? No. Ah, ya, perdón. Sí, Sí, les dije que eran potentes esos imanes aguas. Yo les dije, son potentes los imanes. Y es que el problema es que las bancas son de metal, pero bueno. No la hagas de todos, ya vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a ver la correlación entre la electricidad y el magnetismo. Para los que no vinieron a la clase pasada, o sea, el 40% del grupo, vimos que había un maestro que se llamaba Oester. Este Oester estaba dando clases de electricidad y le preguntaron a sus alumnos: oiga, maestro, ¿y si hay una correlación entre la electricidad y el magnetismo? Y dice la leyenda, o por lo menos la versión que me contaron. No, sí, también lo leí, pero creo que sí dijo: ¿cómo crees? No tiene nada que ver, no. A ver, ¿y podemos hacer un experimento? Sí, claro, vamos a hacer uno. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un alambre y esto va a ir conectado a una batería, positivo, negativo. Y entonces vamos a poner una brújula. Vamos a poner una brújula, caso 1, caso 2, caso 3. Ay, perdón, la dislexia. Entonces, la brújula, pues, vamos a poner, va a apuntar hacia el norte, ¿no? El norte queda acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner la corriente. Si es de más a menos, entonces este sería el caso 1, sería sin energía. Sin energía, la brújula va a apuntar hacia el norte. El norte sigue estando acá. Entonces, caso 1, que la corriente vaya en esta. El caso 2 es que la corriente va en esta dirección. Y entonces, ¿qué le pasa a la brújula? Resulta que la brújula se orienta hacia donde está el alambre. Caso 3, invertimos el flujo. Ahora aquí va a estar el más y va a ir el menos para acá. Entonces, cosa contraria. Ahora esto va a apuntar hacia acá. Entonces se dieron cuenta que efectivamente la electricidad y el magnetismo están correlacionados, y que depende de la orientación, bueno, depende del flujo de la energía hacia dónde vaya la corriente, depende si se forma un campo magnético norte o uno sur. Porque aquí entonces, ¿qué se está formando aquí en el alambre? Un sur, ¿no? Para que atraiga al norte, y aquí se forma un norte para que repela al norte. Y bueno, eso lo desarrolló más específicamente Ampère. Ampère, primero que nada dijo: a ver, si la electricidad y el magnetismo están relacionados, entonces significa que debe de haber una fuerza magnética entre los alambres. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo dos columpios. Háganse cuenta que tengo esto. Y vamos a darle orientación en el espacio. Entonces, aquí mismo, en esta misma línea, acá hay otro, y aquí hay otro. Y entonces, ¿qué hizo? Puso un alambre. Aquí conectó un alambre positivo, y aquí conectó el otro, el negativo. Igual aquí más y aquí menos. Y entonces puso un columpio con un alambre que iba de aquí para acá. Y aquí también un columpio de un alambre que iba de aquí para acá. Y entonces, ¿qué es lo que se le estaba esperando? Que al momento de que pasara la corriente, entonces este alambre se deflexionaba hacia acá, y resulta que este otro también se deflexionaba hacia allá. O sea, había un fenómeno de atracción entre ambos. Entonces, de lo que teníamos, o sea, originalmente estaba así. Entonces, el columpio hacía que se deflexionara hacia este lado, igual el otro, formando entonces un ángulo entre ambas partes. Y ese ángulo se puede calcular. De hecho, vamos a calcular un efecto así. O sea, ese columpio, hagan de cuenta que es esto: un alambre, y nada más lo sujetaban así. Entonces, estaba sujetado por los extremos. Y entonces, si hay una fuerza de atracción, el alambre se levantaba. Si era de repulsión, también se levantaba, pero en sentido contrario. O sea, de tal manera que el columpio podía hacer este movimiento. Entonces, y él lo notó. Y Ampère, entonces, también notó lo siguiente: que dependiendo del ángulo, cuando los dos alambres están paralelos, la fuerza era máxima.
y que cuando los alambres estaban perpendiculares la fuerza era 0. Entonces él notó que la fuerza estaba siendo multiplicada, era el factor de una constante por coseno del ángulo. ¿Por qué? ¿Qué ángulo están formando estas dos cosas? Estos dos paralelos, ¿qué ángulo forman? El ángulo es de 0 grados. Entonces, ¿cuánto es coseno de 0? 1. Y aquí, ¿qué ángulo están formando? 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. Bueno, entonces era una constante y al final él observó que era precisamente lo de la ley de Coulomb. ¿Qué dice que es la ley de Coulomb? ¿Qué dice la ley de Coulomb? ¿Qué es igual a qué? Polo 1 por polo 2 por la constante magnética sobre el radio al cuadrado. Y también habíamos definido lo que eran los polos, donde P es el polo. ¿En qué unidades se miden los polos magnéticos? En ampere por metro. Ampere metro. Y habíamos visto también la clase pasada que había 3 tipos de polos. La clase 1 que se mide así completito en ampere metro, que son los polos magnéticos permanentes o naturales, como los imanes. Bueno, los imanes no son naturales, pero vamos a decir ahorita que son permanentes nada más. La otra es que el ampere es medida de ¿quién? De corriente, y el metro es una medida de longitud. Eso significa que entonces también otro polo, entonces es un alambre de largo L que transporta una corriente I, una corriente de intensidad I, la cual se va a medir en amperes. Entonces, un alambre de largo L medido en metros multiplicado por una corriente me da también un polo magnético. Y otra forma de hacer el polo, haciendo el desglose, ¿en qué unidades está el ampere? ¿Cuáles son las unidades del ampere? Coulomb sobre segundo, exactamente. Entonces, Coulomb sobre segundo multiplicado por metro, también podemos tomar estos dos, y entonces es Coulomb por metro sobre segundo. Y esto es igual entonces a una carga que va a una velocidad U. Entonces, U es la velocidad. Entonces, una carga que se desplaza en el espacio a una velocidad también genera un polo magnético. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a trabajar con el caso 2, que es el que hizo ampere. Entonces, vamos a hacer un ejercicio leve. Entonces, se tiene se tienen dos alambres de ¿cuánto de largo? Así que para hacer este experimento del columpio, para algo, un alambre que tengan en la mesa, ¿de cuánto quieren el largo? 20 centímetros. Vale. De 20 centímetros de largo cada uno. Y en ellos se transporta una corriente de algo alto para que se vea la tracción, unos 20 amperes. Unos 20 amperes. Entonces, estos están separados una distancia de 5 centímetros y pesa
pesan 2 gramos cada uno. O sea, 2 gramos de alambre, ¿no? Entonces, calcular el ángulo entre ellos. Entonces, tenemos un alambre así y enfrente hay otro. Entonces, como se van a traer, se va a levantar el alambre, va a formar un ángulo. Entonces, con respecto a la horizontal, pues sí, o sea, la horizontal va así y el alambre entonces va a formar un ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, este ángulo que está formando con respecto a la horizontal hay que calcularlo. ¿De cuánto sería? ¿Cómo lo calculamos? Pues con la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a considerar entonces que está uno así, está el otro así, entonces se van a reflexionar un alambre así y el otro así. Entonces, ese es el ángulo que vamos a calcular y que el ángulo entre ellos es de 0 grados. Entonces, la fuerza es igual a, primero los polos. ¿Cómo calculamos el polo? Los polos, polo 1 va a ser igual a polo 2, porque son iguales, los dos alambres y transportan la misma. ¿Y esto es igual a qué? A los 20 centímetros, que son 0.2 metros, que multiplica a los 20 amperes. Entonces, ¿cuánto da esto? 2 por 20, perdón, 2 por 20, 4 amperes metro. Ajá. Entonces, la fuerza es igual a, bueno, si tenemos esto, entonces, si tenemos esto polo 1 o polo 2, va a ser igual al polo al cuadrado, porque son iguales, ¿no? Entonces, la fuerza es igual al polo al cuadrado por la constante magnética entre la raíz al cuadrado por coseno del ángulo que están formando. Entonces, la fuerza va a ser igual al polo al cuadrado, que son 4 amperes por metro, por la constante que son 10 a la menos 7. ¿Qué valor tiene la constante 10 a la menos 7? ¿Qué unidades tiene? 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. Newtons sobre amper cuadrado. Todo